7 de la mañana con 32 minutos y nos acompaña Giovanna Peñaflor. Ella es CEO de IMACEN para hablar de la última encuesta que han realizado sobre la coyuntura nacional. Bienvenida, buenos días, Giovanna. Coméntenos Muy buenos días. este estudio que ustedes han realizado, cuándo lo realizaron, la ficha técnica para que la gente conozca los detalles un poco de la ficha para después ya entrar en los temas que han consultado. Bienvenida. Gracias. Este es un estudio nacional en el Ecuador, incluye población urbana y rural. A la única provincia que no llegamos es a Galápagos, son 1.500 encuestas presenciales. El margen de error es más o menos 2,5 y la encuesta se hizo entre el 18 y el 22 de abril, o sea, estamos hace 8 días que se terminó el trabajo de campo. Muy bien, vamos con las variables. ¿Qué se consultó? ¿Qué se le consultó a los ecuatorianos? Bueno, un tema que siempre se mide en estos sondeos que hacemos periódicamente es el tema del estado de ánimo del ecuatoriano, y lo medimos a través de la pregunta: ¿cree usted que el Ecuador va por el camino correcto? En este caso tenemos que 61,4% de los ecuatorianos piensa que el país no va por el camino correcto versus 38,6% que piensa lo contrario. Esta cifra de personas que piensan que el país está encaminado ha venido reduciéndose desde agosto del 2025. En realidad desde junio del 2025 ahí tuvo 52,8, luego 48,1, luego 44,6 y luego 38,6. O sea, hay un mayor pesimismo que coincide de alguna manera con el tema de la aprobación a la gestión del presidente. Hoy en día el índice de popularidad del presidente es claramente negativo. Son más las personas que cuestionan la labor del mandatario, 56,1, versus el 37,8% que lo respalda. Esta es la segunda medición en que ocurre esto. La primera fue en diciembre del 2025, que fue 50 contra 44, después de un periodo digamos entre abril y agosto donde la popularidad del mandatario era más alta, ¿no? Muy bien, vamos ahora con los problemas. ¿Cuáles son los problemas que aqueja el ciudadano ecuatoriano en este momento? ¿Cuáles son las necesidades las que considera son urgentes hoy día? Bueno, la delincuencia sigue siendo el principal problema mencionado. Cuando preguntamos por los 3 principales problemas llega a 64,7. Cuando pedimos que se señale uno como el más importante, sigue ocupando el primer lugar, pero con 38,5, que es una reducción con respecto a lo que se tenía en mediciones pasadas. En julio, por ejemplo, se llegó a 43,6. Hoy día está más bajo. ¿Eso quiere decir que haya desaparecido el problema de la delincuencia? No, sino que hay otros nubarrones, digamos, en el horizonte de los ciudadanos. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la salud o la falta de medicinas, que hoy ocupa el segundo lugar en problema más importante, con 13,2. El alza de precios, donde está incluida también el alza de la gasolina, 10,7. La falta de empleo, 10,1. Entre los dos tienes un 20,8% que pone énfasis en el tema económico, y luego aparece la corrupción con 9,9%. Ahora, cuando nosotros hacemos un zoom, digamos, en las preocupaciones más cercanas, no hablando del país, sino de lo que le preocupa a la gente, tenemos que la delincuencia baja aún más cuando preguntamos qué es lo que más le preocupa a usted y su familia, con 23,7, aunque sigue estando en el primer lugar. El alza de precios llega a 20,7 y la falta de empleo a 12,9, o sea, llegando a 33,6% las personas que señalan temas económicos
mientras que en diciembre estaba en 23. O sea, hay un deterioro en el tema económico que también se ve cuando hacemos una pregunta cerrada y le preguntamos a las personas encuestadas cuál de las siguientes cosas cree usted que es más probable que le pueda ocurrir a una familia como la suya. Ser víctima de un robo, ¿no es cierto? Quedarse sin la principal fuente de ingresos al hogar, enfermarse y no poder acceder a atención médica, ser víctima de una extorsión, ser víctima de un enfrentamiento entre bandas, no poder pagar sus deudas y no poder cubrir los gastos básicos de la familia. Teníamos primera y segunda mención. En el total de menciones, 46,1% mencionó quedarse sin la principal fuente de ingresos en el hogar. O sea, hay una preocupación económica muy importante. Y claro que la delincuencia sigue estando allí. 30,8 puso entre primera y segunda opción ser víctima de un robo, ser víctima de una extorsión, 22,5, y ser víctima de un enfrentamiento entre bandas, 16,4. O sea, allí también está el tema de la delincuencia. Pero lamentablemente, como hemos visto en otros países que suele ocurrir, uno termina, no sé si la palabra sea normalizando, porque es triste que eso ocurra en un país, pero habituándose a ese tema, y en todo caso aquí aparece una competencia, ¿no es cierto?, importante, que es el tema de lo económico, de la subsistencia familiar. Ahora vamos con las instituciones. ¿Qué calificación tienen las principales instituciones del Estado? Si hablamos en términos de aprobación, por ejemplo, nosotros mismos, las Fuerzas Armadas son las que mantienen el nivel de respaldo más alto con 79,3%. Tenemos que también tienen un índice de opinión favorable, el Fiscal General del Estado, la Corte Constitucional, el Poder Judicial, los alcaldes en general, no específicamente, pues se pregunta por el alcalde del cantón donde vive, los prefectos ya están casi mitad, y la Policía Nacional es la que sí tiene un índice ligeramente negativo, al ser los que desaprueban 49,8 y los que respaldan su labor 48,6. Si uno ve las evoluciones, en general, lo de las Fuerzas Armadas, hay hoy un tema de recuperación de 65,5 en diciembre a 79 en la actual. Lo que es el Ejecutivo, alcaldes, prefectos y el propio presidente, tienen una curva muy parecida, que es una curva más bien hacia la baja en términos generales. O sea, el sector ejecutivo está más cuestionado, aunque los alcaldes y prefectos les vaya en conjunto mejor que al presidente. La Corte Constitucional se mantiene con una aprobación mayor a la desaprobación, pasando la crisis que hubo con el Poder Ejecutivo hace un tiempo. La Asamblea sí está en su peor momento, o sea, en su peor momento de esta nueva gestión, porque había empezado en junio del 2025 con un índice de aprobación positivo que le duró hasta diciembre. Hoy en día, en cambio, 59,3% de los ecuatorianos desaprueba la labor del Poder Legislativo. Esto incluye obviamente al presidente de la Asamblea, que también dejó, digamos, una opinión dividida o cercana a ser dividida entre gente que lo respaldaba y lo cuestionaba, a un claro cuestionamiento con 66,3% de desaprobación. A las bancadas en la Asamblea tampoco les va mejor, en general son mucho más los que lo desaprueban, pero es interesante señalar que tanto la bancada de ADN como la de Revolución Ciudadana tienen porcentajes similares de respaldo, lo que de alguna manera habla de esta polarización, ¿no?, que todavía existe en el país y que no parece superarse, ¿no? Ahora, si hablamos de confianza en instituciones,
La confianza medimos mucha confianza, algo de confianza, poco, nada de confianza. Si tomamos solo mucha confianza, las Fuerzas Armadas están muy por encima con 31,6. Se le puede sumar el algo de confianza, entonces estaríamos hablando casi de 80%. La presidencia está bastante más abajo, con 19,3 de mucha confianza y 26,9 de algo de confianza. La situación de la iglesia es un cambio, ¿no? Porque que ha sido paulatino, pero 17,6 dice mucha confianza, una institución que antes en países latinoamericanos, y principalmente como el Ecuador, eran cifras mucho mayores, ¿no? Y en general vemos que la confianza no es muy alta, no es la norma, ¿no? La policía está en 15,4, Fiscalía 8,2, a pesar de la aprobación, está en algo de confianza, centrada generalmente el grueso de la opinión ciudadana. Los medios de comunicación también forman parte de lo cuestionado, ¿no? Creo, porque finalmente terminan siendo colocados como parte del establishment. El CNE solo tiene 6,3% de personas que dicen que tienen mucha confianza en la institución, los políticos en general apenas 5,1 y los influencers 4,9. Byron Galarza continúa este diálogo con Giovanna Peñaflor, ella es CEO de IMACEN, última encuesta realizada hace pocos días sobre la coyuntura nacional. ¿Cómo le va? Y tengo unas preguntas desde el punto de vista metodológico. ¿Usted hablan aquí o tienen esto de... en las primeras láminas que dice, ¿verdad? Aprobación dura y aprobación débil? ¿Por qué esa metodología? Para entender un poquito. Porque no es lo mismo, como sabemos todos, ser aprobados con la nota mínima o ser aprobados con la nota máxima, ¿no es cierto? Y entonces, dándonos cuenta de que en el bolsón aprobación y en el bolsón desaprobación también no es lo mismo que uno reprobar con 0 que reprobar con 5, ¿no es cierto? O con 4,8 en una nota del 1 al 10 o del 0 al 10. Entonces, para poder ver realmente en profundidad de qué estamos hablando, nosotros cruzamos dos preguntas. Una es la aprobación, aprueba o desaprueba, y otra es la calificación, muy buena, buena, regular hacia mala, mala o muy mala. Esa aprobación dura cuando yo digo apruebo y califico muy buena y buena. Es aprobación débil cuando yo digo apruebo, pero califico regular hacia buena o regular hacia mala. Es desaprobación débil cuando digo desapruebo, pero estoy también en la categoría regular. Y es desaprobación dura cuando yo digo desapruebo, pero califico muy malo o malo. Entonces, no solamente hay que ver cómo se divide, digamos, de manera gruesa el respaldo del presidente, sino esta subdivisión que también muestra evoluciones interesantes. En primer lugar, que después de mucho tiempo, el porcentaje de aprobación dura, o sea, estos que aprueban y piensan que el presidente lo está haciendo muy bien o bien, y la desaprobación dura es los que desaprueban y piensan que lo está haciendo mal o muy mal, tienen cifras similares. Incluso el segundo grupo es ligeramente superior, porque está dentro del margen de error, que la aprobación dura. Entonces tenemos 27,2 entre los hinchas del gobierno y 28,1 entre quienes ven todo malo. Esto es un cambio en el ambiente de la comunicación, porque cuando uno tiene núcleos, digamos, críticos fuertes o equivalentes a los hinchas, la comunicación positiva va a fluir con más dificultad, va a tener más resistencia.
¿no? Y eso es un tema que es de alguna manera nuevo en lo que va del año, porque en abril del 2025, por ejemplo, la aprobación dura era 41 y la desaprobación dura era 21. O sea, el gobierno ha venido sufriendo un desgaste con respecto a este año transcurrido, lo cual es lógico, pero lo cual ha sido rápido también. Y es allí donde obviamente tendrá que tomar medidas que uno siente que lo está tomando en temas comunicacionales también, como es esta presencia del presidente para relacionarse ahora con el tema de la lucha anticorrupción, ¿no? Ahora, ya en el tema de seguridad, ustedes ponen esto de qué arma ha utilizado, si es que los han robado con arma, sin arma, el tema de las vacunas, los femicidios, porque antes ha agregado así el tema de la violencia y la delincuencia en términos generales. Porque en general la delincuencia lamentablemente ha sido un tema que siempre ha existido, ¿no? En unas zonas del Ecuador más que en otras. Por ejemplo, Guayas siempre era una zona más peligrosa, entre comillas, que obviamente Pichincha o Quito. También esto ha ido variando con respecto a los últimos años y con respecto a algunas medidas que se han tomado. Entonces, lo primero es tener en cuenta de que entre septiembre del 2024, que fue la última vez que habíamos hecho esta pregunta, a abril del presente año, ha aumentado el porcentaje de personas que dice que él o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito en los últimos 6 meses. Entonces, claro, como ha habido una brecha importante, no sabemos si ha habido picos más altos, porque en todo caso, cuando dividimos los tipos de delitos, sí se ve alguna reducción, ¿no? Por ejemplo, usted diría que en el actual gobierno han aumentado, disminuido, siguen igual los robos sin armas, o sea, estos que te quitan el celular, te lo arranchan, pero que es como la delincuencia menos violenta, que era la que uno sentía que predominaba más en países latinoamericanos como Ecuador, como Perú. Hay una sensación de que han aumentado en 25% y 45,5% dice que han disminuido. 28,8% sigue igual. Ahora, sigue igual, en general hay que interpretarlo como negativo, habida cuenta que la inseguridad viene siendo un problema que ya lleva bastante tiempo, ¿no? Entonces estamos como en opiniones también divididas. Los robos con armas, esto es, pueden ser armas blancas, armas de fuego, lo que fuera, hay un 45,7% que siente que ha disminuido, y el resto que está aumentado o sigue igual. Los asesinatos, que son generalmente aparecen más en los temas de medios de comunicación en términos generales, también mantienen la misma lógica, ¿no? Entonces, hay un sector de la población que ve que estos tipos de delincuencia, que es como generalmente también se mide en las encuestas de victimización. ¿Qué son las encuestas de victimización? Mediciones que se hacen para saber realmente cuáles son los niveles de de crecimiento de estos delitos, porque como sabemos la mayoría de personas no denuncian. O sea, no va a denunciar, y entonces esta de alguna manera desagregado de los tipos de delitos es para ayudar a ver qué cosa es lo que está digamos más en la mente de la gente. Lamentablemente la conclusión es que este tema de haber disminuido no necesariamente significa que menos gente sea víctima de delitos, por lo que dijimos primero de los porcentajes, y que además hay un grueso de personas que todavía, de ecuatorianos, que perciben que esos delitos siguen aumentando, siendo mayor el porcentaje, el enfrentamiento entre bandas criminales, los robos con armas y los robos sin armas y los asesinatos. Y hay una lámina que me llama la atención y le quiero preguntar porque no están, por ejemplo,
el alcalde de Guayaquil, perdón, el alcalde de Quito, pero sí está doña Lavinia Balbonesi, que no sé por qué está en un grupo de políticos. Está su esposo, el presidente, está Rafael Correa, González, Luisa, Aquiles, doña Marcela y Jan Topic, y veo que la que menos inspira confianza es la señora Balbonesi con apenas 11%, mientras que los otros tienen discrecionalmente, bueno, por debajo está Jan Topic, Marcela Guiñada, pero ellos son actores políticos. ¿Por qué le incluyeron a la señora Balbonesi en esta lámina? Bueno, porque es obvio el papel que la primera dama ha tenido desde sus redes sociales, desde la primera campaña del presidente, ¿no? O sea, no, si bien es cierto, no es un personaje que ejerza un cargo público, sí es un personaje que tiene y ha tenido un papel importante en general en la estrategia de comunicación del gobierno. Y ese fue el motivo por el cual nosotros la incluimos en esta lista, y además porque pese a que ser primera dama, ¿no es cierto?, no es un cargo público, en términos generales en nuestros países ha tenido mucho más importancia. En algunos gobiernos, por ejemplo en el de Rafael Correa, tampoco fue muy pública el papel de su esposa, pero en este caso, por ejemplo, el de la esposa del señor Daniel Noboa, sí es obvio que ha tenido un papel en el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, allí habría que ver, para los que piensan que ella tiene o continúa teniendo un nivel de incidencia importante en este tema, habría que ver que sí, que hay 10,9%, que puede no ser poco en términos de electorales, por ejemplo. Sí, ¿no? Lo que pasa es que la señora pues hace temas que no tienen nada que ver con política, está en acción social, pero bueno, y me llama la atención que el señor Correa sigue siendo el presidente que, digamos, está en el debate o en la conversación, pero tiene un 42, casi 43% de nada de confianza, pero arriba, en la primera lámina, en cambio, está mejor valorado que el presidente. ¿Quién ha sido el mejor presidente? Estaba Correa, pero acá no tiene nada de confianza en el 43%, y el presidente, en cambio, tiene mayor confianza, digámoslo así. No sé, me llama la atención, claro, porque en esta pregunta la gente responde distinto a lo que le pregunta usted arriba. Claro, porque estamos hablando de categorías y porcentajes también distintos. Si usted ve en el tema de mejor presidente, en general el presidente Noboa venía ocupando el primer lugar en junio, en agosto, en diciembre, con 37.9, 37.4, 34.8, y hoy día en realidad con 32.4, un margen de error de 2,5, podría o no estar más cerca o incluso por encima ligeramente de Correa. Correa, en cambio, vino de estar mucho más bajo, incluso en abril del año pasado estaba en 28.5, subiendo otra vez. Y a mí, más que el lugar que ocupa Correa, lo que me muestra a mí es que el Ecuador sigue sin superar el correísmo y el anticorreísmo, ¿no es cierto? O sea, sí, hay un anticorreísmo fuerte que alimenta al gobierno, pero también hay una sensación de malestar y de cansancio que alimenta al correísmo y que no alimenta a otros líderes sociales, ¿no? Porque, y uno lo ve, no hay una pregunta exacta, pero uno lo ve en esta retroalimentación, ¿no? Es como estar en un sub y baja. Si baja el gobierno, sube Correa. Si sube el gobierno, baja Correa. O sea, es decir, esta relación solo se va a romper o en la medida que el gobierno logre entrar a desplazar positivamente al correísmo, o en la medida que aparezca una tercera fuerza, porque ya que estamos hablando del tema que va a haber, el tema electoral, ¿no es cierto?, a fines de este año, con fecha adelantada, podría aparecer allí una tercera vía, ¿no? Una tercera vía
que fuera lo que en algún momento fue Daniel Noboa, porque recordemos que Daniel Noboa entra por primera vez al gobierno bajo la lógica de terminar con esta dicotomía correísmo-anticorreísmo. Como ocurre cuando se llega al gobierno, esto cambia, ¿no es cierto? Y han seguido más bien la lógica de Macri, ¿no es cierto?, en Argentina, que mantuvo vivo al peronismo para tener siempre una contraposición mientras estaba en el poder. No sé si esto es un tema deseado o es más bien un proceso que no termina de cambiar en el Ecuador, ¿no? Claro, ahora hay temas que son importantes. Esto de la inversión extranjera, el asunto económico, también en la quinta sección ustedes plantean varias interrogantes. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Qué es lo que dice la gente sobre el tema económico? Bueno, es importante el tema de la inversión extranjera porque tenemos que recordar que estamos en este momento en una confrontación entre el tema de Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Y en general estamos en un replanteamiento del tema de los poderes en el mundo y de las relaciones comerciales, ¿no? Y por eso nosotros entramos al tema de la inversión extranjera. Y aquí hay que señalar una cosa que para mí es importante, que es el tema de que en términos generales los ecuatorianos sienten que en general en las relaciones con China, con Estados Unidos, con la propia Comunidad Económica Europea, y bueno, y Colombia, que hace poco ha habido esta revisión de aranceles, por ejemplo, en general Ecuador ha recibido menos de lo que ha dado, ¿no? O sea, piensan que los acuerdos han sido más beneficiosos para esos países que para el Ecuador. Eso es interesante porque corresponde a una lógica también internacional. Veamos que Estados Unidos mismo está planteando o planteó el presidente Trump toda una revisión de los acuerdos, ¿no es cierto?, de términos arancelarios. Y esto también ha pasado con los ecuatorianos. 78,7 cree que debería renegociarse los acuerdos con China, 77,2 con el propio Estados Unidos y 71 con la Comunidad Económica Europea. O sea, esta sensación del nacionalismo en términos generales es importante tenerla en cuenta, a pesar que hay una pregunta donde dice si cree que en el tema económico debería Ecuador seguir la lógica de una potencia mundial o sus propios intereses. Hay una mayoría que dice más seguir la lógica de un país más fuerte, ¿no es cierto? Y que tiene que ver también con esta preocupación en nuestros países de hacia con quién alinearse. Ahora, esa es en la parte, digamos, más comercial, más abierta, pero también hay otros problemas. Por ejemplo, ¿está usted enterado que hay problemas con la explotación y el comercio del oro en el Ecuador? En general, esto es un tema que se extiende también a toda Latinoamérica. 75,7% dice estar enterado del tema, y ahí no solamente es un tema de economía ilegal, sino también de medio ambiente. Bueno, de ese 75,7%, el 50,7% piensa que China se está beneficiando de ese tema y en menor medida Estados Unidos con 29,1%, ¿no? Justo, digamos, los dos países que de alguna manera están en disputa por la presencia o el control en nuestros países. ¿Está usted enterado que existen problemas con la presencia de flotas chinas en el mar cercano al Ecuador? 74,3% dice que sí está enterado. ¿Cree usted que el gobierno ecuatoriano está haciendo lo suficiente como para proteger los recursos del mar ecuatoriano de la flota china? 47,1% dice que no, 52,9% dice que sí. O sea, allí hay como temas complicados, particularmente
justamente con el tema de la China, ¿no? De los que dicen que saben de la presencia de la flota china son los que más creen que el gobierno está tomando alguna medida, o sea, es decir, se han enterado probablemente por acciones del gobierno, ¿no? Muy bien. Sí. El tema de la democracia, para culminar, interesante este estudio. ¿Cree usted que en Ecuador se vive en democracia? Es una pregunta en este momento realmente vital. ¿Cuál fue la respuesta de la gente, ¿no?, sobre el tema del sistema democrático en el Ecuador? Mire, es importante señalar que para el 60%, es decir, la mayoría de los ecuatorianos se vive en democracia en el Ecuador, ¿no? Sin embargo, que 30,9 lo ponga en duda ya habla de una masa crítica que no es suficiente para deslegitimar, ¿no es cierto?, los procesos o lo que se está haciendo, o la calidad de la democracia, pero que hay que prestarle atención, porque además esa cifra negativa sube a 36,3 porque son los que no creen que esté funcionando adecuadamente la democracia. De todas maneras, los indicadores todavía están positivos. Sin embargo, cuando hacemos un zoom a algunas características propias de la democracia, las cifras muestran un matiz, digamos, de luz ámbar, ¿no? Ámbar o roja en algunos casos. Por ejemplo, cuando preguntamos por el respeto a la libertad de prensa, que es una de las características de una democracia, 53,8% cree que en el Ecuador se respeta la libertad de prensa y 46% que no. En cuanto a la independencia de poderes, allí hay una mejor evaluación, 55,7% piensa que sí y 44,3% que no. Que se escucha a la población, que eso, bueno, teóricamente son los procesos electorales, pero en general va más relacionado no con la democracia representativa, ¿no?, sino con la democracia directa. Ahí las opiniones están divididas, ¿no?, propio de un país que está en medio de una polarización. La justicia no depende del presidente. Aquí hay una luz ámbar porque hay un 55% que piensa que sí, depende del presidente. Se persiguen a las personas por sus creencias políticas, 58% piensa que sí. Las elecciones son limpias e iguales para todos. Están divididas las opiniones y se deberían cambiar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que llevan varios años en ese cargo, sí dice 76,4%. Entonces, definitivamente, como ocurre también en nuestros países, hablo de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, en general Latinoamérica, hay una sensación de que hay democracia, pero todavía podemos aspirar a una democracia de mayor calidad. Hay el espacio como para que se piense en autoritarismo, sí hay el espacio. Hay algunos temas que va a depender mucho de la acción del gobierno para que se consolide la sensación de que sí se está viviendo en una plena democracia y que no tiene que ver mucho, por ejemplo, con el adelanto de las elecciones, ¿no?, que para el 58% de los ecuatorianos está bien, aunque se hayan adelantado. O sea, es como que más que el tema electoral propiamente dicho, lo que a la gente le está preocupando, a los ecuatorianos, a los ciudadanos, es el tema de la institucionalidad, y es por allí donde hay que tener los ojos siempre bien abiertos, ¿no? Gracias, Giovanna, por atender la entrevista, interesantísima. Muchas gracias a ustedes. Giovanna Peñaflor, CEO de Imacén, que nos ha dado cuenta del último estudio, don Byron. La fotografía del momento del país. ¿Cuál es su opinión sobre esta encuesta? Le vamos a pasar a los actores políticos para que también tengan su... Claro, Sí, es un asunto para... Y lo que hemos dicho acá, vea, don Byron, hace rato. ¿Sabe cuándo vamos nosotros a tener, no paz total? Nunca. Pero algo de paz. Nunca. Cuando el país acepte la diversidad. No es la diversidad, porque no puede haber diversidad con un narco, pues, señor Beire. No, pero cuando acepte que en democracia existen partidos, movimientos, opositores, oficialistas,
Y que el No, no da la correísmo, raza, señor Bey. ¿sabe qué? Y que el correísmo sigue siendo fuerte. Yo lo vengo diciendo en esta radio, ya 5 años tenemos al aire. ¿Sabe cuál es el problema? Eso de desmontar el correísmo nos llevó a una distorsión. Y claro, esa distorsión de lado y lado, ¿no? De lado y lado. Del lado del correísmo y del anticorreísmo. Y aquí estamos, vea. En este feriado, vea. No hay nadie en las calles. ¿Qué hacemos, vea? E irnos a la casa.